Bienvenidos al canal A Luz das Escrituras. Antes de empezar, no olviden suscribirse y darle a me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. Una tierra manchada de sangre. Todo comenzó en una tierra marcada por el dolor. No era un lugar cualquiera. Era Nod, el destino que Caín recibió tras matar a su hermano Abel. Allí, donde la tierra aún parecía maldita, donde el polvo cargaba recuerdos de sangre y juicio, nació Matusael. Fruto del linaje de Caín, nacido bajo la sombra de un pasado que no era suyo, pero que lo seguía como una presencia constante. El niño de ojos silenciosos. Matusael vino al mundo sin fiesta, sin celebraciones. En aquellos tiempos antiguos, nacer era solo el comienzo de una lucha diaria por la supervivencia. Aún así, había algo diferente en él. Los ancianos notaron una calma inusual en el niño. Observador, silencioso, como si viera más de lo que los ojos podían ver. Por la noche, cuando el cielo se llenaba de estrellas, contemplaba el firmamento como esperando respuestas. Aún no lo sabía, pero esa sutil inquietud lo acompañaría toda su vida. Creciendo entre ruinas y fantasmas. La civilización aún estaba en pañales. Los descendientes de Caín comenzaban a organizar sus vidas, a construir, a crear estructuras para la supervivencia. Pero la huella de Caín era visible en el comportamiento de los hombres: desconfianza, miedo y la constante sensación de que algo podía salir mal en cualquier momento. Matusael dio sus primeros pasos en un mundo donde el polvo parecía pesar más, cargando con promesas incumplidas y culpa heredada. Un nombre como desafío. Su nombre significaba, ¿quién es de Dios?, una pregunta en forma de identidad. Cada vez que lo llamaban, era como si el universo exigiera una respuesta. Sentía ese nombre como una campana que resonaba en su pecho. Mientras otros niños corrían libres, Matusael caminaba con un peso, como si ya cargara con un destino. En casa, no había mucho diálogo. Su padre, Matusalén, era un hombre de pocas palabras, marcado por profundos silencios y un dolor no expresado. Herencia de un pasado sin resolver. Matusael aprendió a leer gestos, miradas y silencios. Su abuelo Irad, hijo de Enoc, no el justo, sino el de la ciudad construida por Caín, fue recordado como un hombre que intentó convertir el polvo en un camino. Matusalén heredó este impulso, pero sin saber exactamente qué intentaba curar. Cada generación parecía intentar sanar una vieja herida con remedios improvisados. Y Matusalén lo notó. Observó cómo los hombres lidiaban con la culpa: algunos la ignoraban, otros se endurecían y otros construían para olvidar. El mundo comienza a crecer. Poco a poco, las tiendas se convirtieron en aldeas, y los hombres dejaron de ser meros sobrevivientes para convertirse en dominadores. Instrumentos musicales, herramientas de metal, ciudades enteras comenzaron a surgir. Junto con esto llegó el orgullo, la arrogancia, la ilusión de poder moldear el mundo con sus propias manos. Matusalén observó. Veía más allá de las hazañas. Comprendió que detrás de cada logro se escondía un intento desesperado por distanciarse de una verdad profunda: la humanidad estaba perdida, sin rumbo.
El nacimiento de Lamec. Fue en esa época que Matusalén tuvo un hijo, Lamec. Un niño intenso, de presencia imponente, que inspiraba respeto desde pequeño. Si el padre escuchaba, el hijo era puro impulso. Lamec destacaba por su fuerza, su liderazgo, pero también por su vanidad y orgullo. Matusalén veía en su hijo el resurgimiento de viejos errores, y esto lo consumía en silencio. Desde que estaba en el vientre materno, Lamec parecía cargar con un peso que ni siquiera él comprendía. Matusalén lo comprendía las noches en que sentía a su hijo moverse con una fuerza inusitada, como si ya luchara contra algo invisible. Al nacer, sus ojos no temblaron a la luz, y su llanto era más un llanto que un clamor. Las parteras se miraron sorprendidas. Matusael, sin embargo, simplemente miró al niño con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que este no sería un hijo común. A medida que crecía, Lamec reveló una inquietud distinta a la de su padre. Le fascinaban los logros de los hombres, los metales que brillaban como si estuvieran hechos de luz, las armas que podían forjar el destino de un solo golpe. No quería simplemente sobrevivir, quería dominar. Lideró con facilidad, atrajo seguidores y su palabra se convirtió en ley entre su pueblo. Matusael lo observaba en silencio. En el fondo, se libraba una batalla silenciosa, el orgullo por su hijo, que se estaba volviendo poderoso, y el dolor al ver la chispa divina extinguirse en medio del falso resplandor de la ambición. En una ocasión, mientras el sol se ponía en sangre, Matusael intentó advertirle: la fuerza sin sabiduría es como el fuego fuera del altar, consume, pero no purifica. Lamec sonrió con desdén. Padre, los tiempos han cambiado. Ahora, los que dudan son olvidados. Esa respuesta hirió más profundamente que cualquier espada. Matusael se dio cuenta de que la nueva generación ya no buscaba consejos, sino gloria. Y la gloria, cuando no es dada por Dios, se convierte en caída. Aun así, Matusael no dejó de orar por él. Por la noche, cuando todos dormían, se arrodillaba a la sombra de la tienda. Clamaba por misericordia, por intervención divina, por una oportunidad de redención para su hijo. Sabía que no todo amor puede evitar el error, pero creía que todo amor, cuando persiste, puede allanar el camino para la reconciliación. Y mientras el mundo construía ciudades y forjaba espadas, Matusael silenciosamente construía altares en su corazón, lugares donde aún había espacio para Dios. El clamor de Lamec. El punto álgido de su dolor llegó cuando Lamec mató a 2 hombres y declaró con arrogancia: si Caín fue vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Fue más que una afrenta. Fue una blasfemia. Matusael sintió el peso de generaciones sobre él. No se trataba solo de su hijo. Se trataba del espíritu de la época. Un mundo donde la violencia se convirtió en poder. Donde el miedo fue reemplazado por la gloria del dominio. El grito de Lamec resonó como un trueno sobre tierras ya agrietadas. No era solo una declaración de violencia, sino el manifiesto de una nueva era, donde la justicia se veía distorsionada por la sed de poder. La frase 70 veces 7 fue una profanación de la promesa que Dios le había hecho a Caín. Lamec no pidió misericordia, exigió venganza.
No temió la maldición, la tomó posesión como si fuera un título de honor. Allí, ante su propio pueblo, transformó la herida ancestral en un estandarte de gloria. Matusael escuchó esas palabras como si recibiera una espada en el corazón. Por un instante, sintió que el tiempo se partía en dos. Todo lo que había soportado en silencio, generaciones luchando contra su propia sombra, hombres intentando construir torres sobre ruinas espirituales, pareció derrumbarse en una sola frase. El hijo que había criado con oración y esperanza ahora alzaba su voz contra el cielo mismo. Fue como si la rebelión de Caín, en lugar de sanar con el tiempo, hubiera adquirido un nuevo rostro, más audaz, más fría, más distante de Dios. Esa noche, no durmió. Se sentó a la entrada de la tienda y miró las estrellas. Estaban allí, las mismas que lo habían acompañado desde su juventud. Pero ahora parecían más lejanas. El cielo aún brillaba, pero la tierra parecía sorda, endurecida. Matusael comprendió que Lamec no era un caso aislado, era el espejo de una generación que ya no reconocía el sonido de la voz de Dios. Y en ese silencio cósmico, el anciano padre simplemente susurró una oración: Señor, si aún hay esperanza, que venga, aunque sea por otro camino. El dolor del padre. Matusael no explotó. Se quebró por dentro. Vio en Lamec el reflejo distorsionado de Caín. Y se preguntó, ¿dónde falló? Pero la respuesta parecía más profunda que cualquier error en la creación. La tierra misma estaba contaminada. El mundo entero parecía beber de la misma fuente amarga, el orgullo, la impiedad y el olvido de Dios. Esa noche, tras oír el grito de orgullo de Lamec, Matusael se alejó del campamento. Caminó hacia una colina donde el viento soplaba sin barreras, como si intentara arrancarle las preguntas sin respuesta. Allí, entre rocas y silencio, dejó caer las lágrimas que había contenido durante años. No eran solo por su hijo, sino por todos los niños que olvidaron quién los creó. Alzó la vista al cielo oscuro y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió demasiado pequeño ante tanta oscuridad. Recordó a Caín. No al hombre cruel y violento que trajo la historia, sino al hijo de Adán, el primero en sufrir las consecuencias de la mala decisión. Se preguntó si quizás Caín también había llorado tras el crimen, solo, oculto de todos. Y ahora, generaciones después, la tragedia parecía repetirse, no en el campamento, sino en los corazones. La violencia ya no era accidental, era celebrada. Matusael sintió que algo esencial se había perdido en el camino. Reverencia. Miedo. Reconocer la propia fragilidad ante el Eterno. Aun con el corazón herido, no se atrevió a maldecir a su hijo. Conocía el peligro de las palabras precipitadas. En cambio, abrazó el dolor como se abraza una espina clavada en el alma. El amor verdadero no se desvanece con la decepción, permanece, incluso cuando sangra. Matusael sabía que Lamec tomaría caminos oscuros, pero aún así, oró para que un día, incluso viejo y cansado, su hijo volviera la mirada al cielo y clamara al Dios que había sido olvidado. En las noches siguientes, comenzó a escribir pequeñas canciones, no en tablas ni piedras, sino en su memoria. Canciones que hablaban de esperanza en medio de la caída,
de perdón cuando todo parecía perdido. No sabía si alguien las escucharía, pero creía que Dios mismo, en su silencio, seguía escuchando. Y eso era suficiente. Una esperanza obstinada. Aún así, no se rindió. No endureció su corazón. Siguió observando. Esperando. Había una llama en su interior, tenue pero viva. Una fe casi obstinada en que aún había esperanza. Y fue en este contexto que un nuevo nombre llegó a sus oídos, Enoc. Un hombre que caminó con Dios. Una diferencia en una época en la que todos se alejaban del Creador. El final silencioso. Metusael desapareció poco a poco. Sin registros, sin homenajes. Como una vela que se apaga sin fanfarrias. Pero su historia permanece. No en las grandes hazañas, sino en los espacios silenciosos de la historia. Fue un puente entre lo anterior y lo venidero. Mantuvo una luz encendida cuando todo a su alrededor estaba en sombras. Nadie sabe exactamente cuándo se fue Metusael. Fue como la desaparición de la niebla al amanecer, sin ruido, sin testigos, sin despedidas. Un día, estaba allí, sentado en el borde de la tienda, mirando el horizonte como siempre. Al siguiente, solo quedaba su bastón clavado en la tierra y las leves huellas de sus pasos dirigiéndose hacia lo desconocido. Quizás eligió morir como vivió, sin llamar la atención, guardándose para sí los secretos del tiempo y el dolor. Algunos dicen que fue enterrado por los propios vientos, que la tierra lo recibió sin ceremonias, pero con reverencia. Otros creen que se retiró al desierto, como harían siglos después los antiguos patriarcas, para encontrarse con el Creador en absoluta soledad. En cualquier caso, su ausencia no causó conmoción pública. Se siguieron construyendo ciudades. Se tocaba música. Se forjaban espadas. Pero en los corazones de quienes lo conocieron de cerca, persistía un extraño vacío, como si un ancla silenciosa se hubiera desprendido del alma del pueblo. Matusael nunca buscó la gloria, pero dejó su huella. No en los muros, sino en las conciencias. Algunos, más sensibles, aún recordaban sus palabras susurradas al pie del fuego, las miradas que decían más que los discursos, los momentos en que su presencia bastaba para pacificar el ambiente. Era como el rocío del amanecer, pocos lo notaban, pero su ausencia hacía el amanecer más seco, más crudo. Quizás el mundo nunca fue digno de su quietud. Quizás fue uno de aquellos enviados no para cambiar las estructuras visibles, sino para mantener viva una línea de fidelidad entre los escombros de la caída. Y aunque su nombre no fuera cantado por los bardos de la época, los cielos lo conocían. Y eso, al final, era lo único que importaba. Un legado invisible. Metusael nos recuerda que la perseverancia silenciosa tiene valor. Que la fe no necesita un escenario. Que resistir en medio del caos, creyendo en algo más grande, ya es un acto de valentía. No fundó naciones ni hizo milagros. Pero persistió. Sostuvo la esperanza. Y por eso su nombre, aunque olvidado por los hombres, nunca fue olvidado por Dios. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al vídeo, compártelo y suscríbete al canal.
Activa la campanita para seguir recibiendo nuestras conmovedoras historias bíblicas. Y si quieres apoyarnos, haz clic en el botón Valeu demais. Toda ayuda es bienvenida. Oración final. Señor, danos ojos atentos como los de Matusael. Que podamos ver más allá del ruido del mundo y cultivar tu esperanza en silencio. Aun cuando todo parezca perdido, que nuestros corazones permanezcan firmes en ti. En el nombre de Jesús. Amén.